A través del primer concilio ecuménico de Nicea, se inaugura una nueva era en el camino histórico de la Iglesia, que siempre ha estado entrelazado con la acción conciliar desde el principio. La palabra Iglesia está relacionada etimológicamente con el concepto de sínodo. La autoridad del concilio ecuménico está vinculada a la aceptación y reconocimiento de sus decisiones por la plenitud de la Iglesia. El concilio es expresión auténtica de la fe y de la experiencia eucarística del cuerpo de Cristo. El Concilio de Nicea es importante desde el punto de vista ecuménico porque documenta la manera en que la Iglesia discutió y decidió de manera sinodal. Espero que todos los participantes puedan extraer ideas importantes para la reflexión y una alegría más profunda al promover la causa ecuménica de la unidad de los cristianos, que es particularmente urgente en un mundo desgarrado por tantos conflictos y guerras. Al reflexionar sobre el legado y la relevancia del Concilio de Nicea, abrazamos nuestra identidad como personas de fe que proclamamos la buena nueva de Cristo en el mundo de hoy. Frente a las divisiones, las injusticias y la falta de esperanza, comprometámonos a proclamar la esperanza de un mundo mejor, transformado por la misericordia divina. Comprometámonos a trabajar por la unidad visible de la Iglesia, caminando juntos en la peregrinación de la justicia, la reconciliación y la unidad. El aniversario del Concilio de Nicea es a la vez una ocasión de alegría y un incentivo para la unidad de los cristianos. Alegría porque las iglesias del mundo han permanecido unidas en el centro de su fe a pesar de todas las turbulencias de la historia. Un incentivo porque todavía hay cuestiones en las que la paradoja de la revelación se convierte en una oportunidad para enfrentar a una parte contra otra donde corresponde. Esto es especialmente cierto para nosotros que venimos de la tradición de las iglesias occidentales, ya que tenemos que aprender mucho de las iglesias de las tradiciones orientales. Este evento tuvo lugar online el 8 de febrero del 2024, con más de 500 participantes, en 7 idiomas. Es una primera profundización sobre el Concilio Ecuménico de Nicea del año 325, hace 1700 años. Es una etapa de Pascua Together 2025, que da voz al deseo de muchos cristianos de reconocerse visiblemente unidos por el símbolo de Nicea. También en la celebración de la Pascua, que en 2025 coincidirá el mismo día para todas las iglesias. El webinar, preparado por estudiosos de varias academias a partir de raíces comunes, pretende difundir el enorme legado de Nicea, que recogido y vivido tendría la fuerza de marcar la diferencia en una época de conflictos y angustias que necesita una nueva esperanza. Aparte de la percepción habitual del Concilio de Nicea como el primer concilio ecuménico con un papel normativo que dio forma al primer credo, el sistema diocesano, metropolitano, etc., es esencial para nosotros hoy, después de 1700 años, contextualizar su mensaje, recurrir al propio concilio como a un acontecimiento. Constantino estaba familiarizado con el proceso de un concilio en la Iglesia desde el concilio de Arles en 314. Sin embargo, el hecho de que organizara y financiara un evento de alcance mucho mayor, a escala global, dejó una impresión duradera en los escritores eclesiásticos, empezando por el historiador de la Iglesia, Eusebio, uno de sus contemporáneos. Eusebio compara esta reunión no con el llamado Concilio Apostólico de Jerusalén, sino con el propio Pentecostés. Y después que Eusebio era consciente del peso de Pentecostés en la historia de la salvación, como lo demuestra en sus otros escritos teológicos, como el comentario a Isaías, podemos suponer que esto no es una coincidencia. Por otra parte, ya en el primer concilio apostólico,
tenemos un fuerte llamado a los procedimientos democráticos. La decisión enviada a Antioquía comienza con las palabras «Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros», en clara alusión al Senatui Placuit. Sin embargo, aunque el cristianismo haya surgido durante el período de los principados, cuando los elementos democráticos, también como memorias o formas retóricas, todavía eran funcionales a la vida pública en Roma y las ciudades en el siglo IV, durante el período imperial, los mecanismos que representaban las estructuras políticas democráticas greco-romanas ya habían sido reemplazados por organismos más pequeños de élite militares alrededor de los emperadores, el llamado consistorio, o un círculo interno de colaboradores del emperador como el prefectus y otros. Por lo tanto, al reunir a los obispos de toda la ecumene en casa de oración, que parecía haberse expandido divinamente, Constantino puso en marcha una convergencia o incluso una fusión de un fenómeno carismático con un proceso democrático. Esta fusión es un mensaje esencial para los cristianos de hoy, que están invitados a trabajar y luchar ofreciendo un núcleo espiritual y procesos comunes de búsqueda, consulta y toma de decisiones, lo que implica diálogo, derrota de la autorreferencialidad, etc., contribuyendo así a un mundo más vital y justo. En resumen, entre otras cosas, Nicea restaura la importancia del espacio público a través de una invocación interna y una experiencia del Espíritu Santo. En lo que he intentado centrarme un poco ha sido en el contexto histórico dogmático de aquel concilio de Nicea, que nació en el siglo IV. Prácticamente siempre tenemos la idea de que la Iglesia nació como una sola Iglesia, pero no es así. A partir del anuncio de los apóstoles, después de Pentecostés, nacieron prácticamente varias iglesias y cada iglesia tenía su propio credo para confesar el bautismo y cada una tenía también su propia fecha de Pascua, tenía también sus propios problemas. Así que el nacimiento de tal concilio fue realmente una invención del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se sirviera tanto de la herejía de Arrio como del emperador Constantino y se convocara un concilio. Y esto es lo que he querido resaltar para evidenciar que realmente fue una invención del Espíritu Santo. De este concilio tenemos muchos frutos y uno de esos frutos sería el credo. De los muchos credos de cada iglesia, nació un solo credo. Y por lo tanto, este es un signo muy fuerte de unidad entre todas las iglesias. Tenemos el Evangelio, tenemos el bautismo, tenemos el credo y podemos decir juntos, Padre nuestro. Y luego se buscó una solución para la fecha de la Pascua. Y también se buscaron varias soluciones. Esto nos dice hoy que el concilio de Nicea es prácticamente la base de todo nuestro ser como iglesia, porque la iglesia pudo decir, esto es lo que soy. Hoy, este concilio nos sigue enseñando porque siempre nos enfrentamos a nuestras acciones que son humanas.
Pero siempre podemos preguntarnos, ¿estamos verdaderamente bautizados porque transformamos lo humano en divino? ¿Son nuestras relaciones como la relación trinitaria, Padre e Hijo y Espíritu Santo, yo en ti y tú en mí? Hemos llegado al punto de decir, aquí, por nuestra salvación, pero nuestra quiere decir mía, de mi iglesia, de todas las iglesias, y por cada persona murió Jesucristo y me pide que muera y diga, yo soy por ti, estoy dispuesto a morir y a vivir en Cristo. Vermächtnis des Konzils von Nicäa, eine Kirche, die sich an die Menschheit schenkt. El primer legado de Nicea es la palabra homousios, que por supuesto es la palabra más importante, a saber, coesencial o igual en esencia. Esto es lo que definió el credo de Nicea. Jesucristo es el Hijo consustancial del Padre Celestial. El origen de la herejía arriana, contra la que reaccionó el concilio, no es la comprensión del Hijo, sino la de Dios Padre. Arrio piensa en el Padre de un modo filosófico. La respuesta del credo de Nicea es también filosófica. La expresión homousios, igual en la sustancia, es la única expresión filosófica en todo el texto del credo. Marca la época de la helenización, de la inculturación griega. La Iglesia se convierte en una iglesia de Estado, la Iglesia del Imperio Romano, y el mensaje bíblico pierde su fuerza durante esta inculturación. El segundo legado de Nicea es que no hay que pensar en Dios Padre filosóficamente, sino teológica y bíblicamente. Jesús crucificado, abandonado y resucitado es la revelación plena del Padre. Dios es amor. Por eso, el Padre no solo comparte algo con el Hijo, sino a sí mismo, y lo hace completamente, hasta el punto de no retener nada de su divinidad. Si el Padre retuviera algo, estaríamos en la herejía arriana. Tendríamos subordinación en Dios. Como amor, Dios es todo y nada, no dos, sino uno en el otro. Dios es, si me atrevo a decirlo así, Dios es excéntrico, se entrega por completo, se entrega al Hijo en lo más íntimo de su ser. Schenkt sich selbst ganz, ja, sein Innerstes schenkt dem Sohn. De ahí una tercera herencia de Nicea. La era cristiana toca a su fin, al menos en Europa occidental. La Iglesia debe renovarse a partir de referir su origen al Padre, a partir de Cristo que anuncia al Padre. De ese modo, la Iglesia es una iglesia excéntrica, una iglesia que se entrega, se da a la humanidad con una actitud misionera que se acerca a las personas no para convertirlas, no para llenarlas con el mensaje bíblico, sino para vaciarse ante ellas y ponerse en situación de aprender. Se vacía, pero este vacío no es vacío, es plenitud de amor, para aceptar a las personas tal como son. Esta actitud es capaz de crear una reciprocidad de aprecio y amor. So ist diese Haltung imstande, eine Gegenseitigkeit in Wertschätzung und in Liebe zu erzeugen. Crea un espacio espiritual en el que no hay diferencias y en el que Dios puede manifestarse como amor.
Lo fundamental es que en Nicea la Iglesia no solo confesó su fe en Jesús, el Hijo unigénito de Dios hecho carne, sino que expresó su sentido y su valor inestimable para toda la humanidad. Lo hizo dando así razón de la esperanza que anima la fe, porque la fe cristiana no está contra la razón, sino que busca la razón, como dice San Agustín, para abrirla a la profundidad de todo su horizonte. Por supuesto, la fe sorprende a la razón, porque la supera infinitamente, pero así responde a sus preguntas más profundas. Esto es lo que sucede en Nicea. La razón está como transfigurada por la luz de la revelación para cruzar el umbral del misterio y sumergirse en el océano de la luz de Dios que Jesús reveló, y con esta luz en los ojos mirar toda la realidad. Porque el principio confesado en Nicea es el de la Trinidad, lo sabemos. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una realidad que es comunión de tres personas distintas, iguales entre sí. Este principio expresa el rostro de Dios revelado por Jesús y, en consecuencia, se refleja en el rostro del hombre y de la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. La clave de este misterio es el amor que supera todo conocimiento, pero que así ilumina el camino. Dios es Padre de todos y todos somos, en Jesús, hijos en el Hijo y, si hijos, hermanos entre nosotros. Por tanto, el rostro trinitario de Dios, confesado en Nicea, es como el seno de la nueva humanidad que descubre en la fraternidad la tarea ética fundamental y decisiva. Y bien, hoy yo diría que de alguna manera, aún más decididamente, porque esta realidad que estamos viviendo en la búsqueda de la paz, de la justicia, de la fraternidad, para no ser una utopía deseada, pide ser vivida tomando en serio el gran amor con que Dios nos ama y nos ha hecho hijos suyos. Es decir, pide reconocer, podríamos decir con un eslogan, que es bueno que el otro sea. Es bueno que sea mi hermano. Es bueno que los pueblos sean y se diferencien y se reconozcan en reciprocidad bajo la mirada amorosa de Dios. Se podría decir, pues, que el Concilio de Nicea encierra hoy un talento para nuestro tiempo. El talento es este. En aquel momento de la historia, por primera vez la Iglesia Universal, celebrando el primer concilio ecuménico, dio a través de su unidad su fruto más precioso, es decir, confesó la filiación divina de Jesús como principio de fraternidad. Pues bien, tal vez este sea el talento que hoy tenemos en el corazón, en las manos, que la Iglesia, que siempre ha permanecido una, a pesar de la división que hemos vivido, la Iglesia se vuelva a encontrar en sus distintas expresiones, en sus distintas tradiciones, en sus distintas declinaciones, en un concilio ecuménico para testimoniar al mundo que la clave del futuro y de la esperanza es la fraternidad universal. Yo diría que este es nuestro deseo, esta es nuestra oración, esta es nuestra esperanza. El credo de Nicea es la carta magna del cristianismo y es quizás el texto eclesiástico más importante que se ha conservado en su forma original como fruto de la Iglesia unida e indivisa. Además, no es una suma teológica y por ello carece de algunas referencias bíblicas y no contiene todas las doctrinas de la Iglesia, sino solo las más esenciales y básicas.
El credo niceno se ha utilizado a lo largo del tiempo como prueba definitiva de fe de cada iglesia local, pero también como símbolo bautismal de iniciación de nuevos miembros en el cuerpo de Cristo. Por último, también se utilizó como texto antiherético contra los cismáticos y herejes que alteraban la enseñanza doctrinal de la Iglesia. La adhesión y profesión común de la teología del credo niceno-constantinopolitano es un acontecimiento importante en el movimiento ecuménico moderno, ya que ofrece todos los elementos necesarios para lograr la unidad. El credo niceno no se presta simplemente al estudio y a la investigación académicos, ya que es claramente un texto de alabanza al Dios Trino. En otras palabras, es el fruto de una profesión de fe en la tradición apostólica y por esta misma razón tiene su origen en la vida litúrgica de la comunidad de Jerusalén. Por tanto, el credo funciona como vínculo de unidad y como signo de reconciliación y de paz entre los cristianos de todos los tiempos, porque es un texto litúrgico vivo que las iglesias recitan sin interrupción desde hace 1700 años en una dimensión ecuménica. En otras palabras, lo que importa no es su dimensión geográfica, sino ante todo el testimonio universal de la fe de la única iglesia en el único Dios Trino. Hoy, 1700 años después, las iglesias cristianas están llamadas a mirar de nuevo al Concilio de Nicea, a examinar su propio itinerario histórico con un espíritu de honestidad y a determinar si los cismas y las divisiones se deben a diferencias teológicas esenciales o, eventualmente, a formulaciones lingüísticas diferentes de un mismo principio, debidas en gran parte a la heterogeneidad de los contextos culturales y de los diversos instrumentos lingüísticos. La pregunta, por lo tanto, con la que concluimos es: ¿puede el credo niceno seguir sirviendo hoy como criterio último de unidad entre los cristianos como lo hizo en el pasado? Τα πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Νικαίας, της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου του 325 μετά Χριστόν, El credo del primer concilio ecuménico del 325 después de Cristo, el símbolo o simplemente el credo o creencia, como es más correcto, es de gran importancia para la vida del cristiano. Los creyentes no pretenden escapar del tiempo porque el Verbo de Dios encarnado ha entrado en el tiempo y en la historia. Por tanto, existe una responsabilidad social de los cristianos hacia el mundo. El primer punto a destacar es el intento de los padres de utilizar palabras y expresiones nuevas, incluso en términos filosóficos, para dar respuestas y excluir palabras y expresiones que no encajan. En pocas palabras se resumía toda la fe cristiana. Y la pregunta que se plantea hoy ¿es nuestro pensamiento, es nuestra vida, nuestro ser conforme a esta primera creencia auténtica? Por poner un ejemplo, ¿qué significa para el hombre moderno, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible? Por supuesto, aquí no nos referimos a cómo se hizo el mundo, sino a quién hizo el mundo. El término creador, el verbo crear, es importante tanto para el diálogo entre ciencia y teología como para el hombre moderno, que vive en el mundo y debe protegerlo. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud hacia el entorno natural? Recordemos aquí la iniciativa del patriarca ecuménico Bartolomé para proteger el medio ambiente. El Papa Francisco también menciona esta iniciativa en su encíclica Laudato Si, de 2015. Y más tarde pide que se incluya el término pecado ecológico en el Catecismo de la Iglesia Católica Romana. Todo depende de cómo entendemos los conceptos de pecado, transgresión y ley. La idea de pecado se entiende como transgresión y transgresión significa quebrantar un mandamiento. El pecado, en el sentido de transgresión, significa que una persona cruza la línea roja o los límites, si lo prefiere.
hay moderación y hay desorden. Por tanto, necesitamos moderación medida en nuestras vidas. Y aquí el símbolo de la fe nos muestra el camino, al igual que, por supuesto, nuestra vida litúrgica. Creo que merece la pena reexaminar nuestra fe un poco más profundamente. El año 2025 puede ser una oportunidad para que las iglesias cristianas reflexionen sobre su recorrido a través de la historia, tanto sobre los errores del pasado como sobre los del presente, como ha dicho el patriarca ecuménico Bartolomé, y sigan un camino común más decidido, atesorando las lecciones que hemos aprendido de un siglo de experiencia ecuménica contemporánea hasta la fecha, ofreciendo una oportunidad única para fortalecer nuestra herencia espiritual común, la del primer milenio, donde todos encontramos nuestras raíces comunes. Merci de cette invitation. Le Concile de Nicée a tenté de répondre a la question de Jésus. El Concilio de Nicea trató de responder a la cuestión de la identidad de Jesús, afirmando enérgicamente su divinidad, en una época en que se negaba en diversos grados. Una iglesia sin un Dios que se hizo hombre crucificado y verdaderamente resucitado no se sostiene. En la época de la Reforma, en el siglo XVI, todos los reformadores profesaban la fe definida en Nicea, considerándola una interpretación fiel de las Escrituras. La cristología de Nicea era para ellos una referencia permanente, aunque las Sagradas Escrituras eran una norma por encima de todas las demás. Sin embargo, desde la Ilustración, el credo niceno-constantinopolitano y otras profesiones de la Iglesia primitiva han sido cuestionadas en varias iglesias reformadas por su pretensión de regular la fe. Como resulta hoy en día, hay pastores que rechazan la divinidad de Jesús y su resurrección, o la interpretan simbólicamente. Sin embargo, la profesión de fe ha continuado con mayor o menor intensidad en las iglesias reformadas de Suiza y otros países, aunque hoy es minoritaria. Para las iglesias reformadas también existe el desafío ecuménico. El Consejo Ecuménico de las Iglesias introdujo el credo niceno-constantinopolitano en su constitución en la Asamblea Mundial de Porto Alegre del 2006 como uno de los criterios determinantes de adhesión. El Foro Cristiano Mundial, que amplió el espacio ecuménico a los movimientos evangélicos y pentecostales, tomó como base teológica una fórmula inspirada en Nicea, acogiendo a representantes de todas las comunidades cristianas que profesan al Dios Trino y a Jesucristo, Dios perfecto y hombre perfecto. El problema de los sínodos de las iglesias reformadas es que aceptan a Jesús como el verdadero Dios, según Nicea, pero también aceptan su negación. Para nuestros pastores y teólogos de mi iglesia, Jesús ya no es Dios en persona, es solo un hombre, ciertamente habitado por Dios, inspirado por Él, utilizado por Él, unido a Él y transparente para Él, pero no Dios mismo. Y muchos entienden su resurrección de manera simbólica. Por eso hago un llamamiento al arrepentimiento para el jubileo del 2025 como paso importante hacia el 2033, el gran jubileo de los 2000 años de la resurrección de Cristo. El arrepentimiento es una parte esencial de la tradición del jubileo. Espero que los 1700 años de Nicea sean una oportunidad para que las iglesias reformadas comiencen a arrepentirse de un pluralismo exagerado que podría destruir los cimientos de la unidad cristiana. Sin embargo, esto no es solo un asunto de teólogos y pastores reformados, sino de todo discípulo de Jesucristo y de toda iglesia. Todos luchamos por dar testimonio de la unidad de Cristo en medio del pluralismo moderno. Todos debemos interrogarnos si la pregunta de Jesús nos concierne. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? De ahí la necesidad de que todos vivamos una dimensión penitencial
en 2025, en la peregrinación hacia el 2033, cuando espero todos podamos celebrar juntos a Cristo resucitado el mismo día de Pascua. El diálogo, desarrollado después de las ponencias, ha puesto de relieve cómo la celebración de la Pascua, con las diferentes y ricas tradiciones, pero en una fecha común, será la consecuencia de un testimonio auténtico de la resurrección y cómo es urgente responder a los desafíos de este tiempo con una sola voz. Escuchemos trozos de este diálogo. Cada cristiano tiene una responsabilidad. No solo los teólogos o los líderes de la iglesia, cada cristiano. Vivir a Cristo en nuestras relaciones. La presencia de Jesús. Y si Jesús, el resucitado, se vuelve cada vez más central, si cada cristiano tiene una conciencia más profunda de esto, entonces la división, incluso en la diversidad de la fecha de Pascua, se convertirá en un escándalo, y esto dará una gran motivación para superar esta división. My concern would be not how to resolve the problem of. Mi preocupación no es cómo resolver el problema de celebrar la Pascua juntos, como iglesias cristianas, en una fecha común. Understand. Si en nuestras comunidades entendemos cuál es el significado de la resurrección de Jesús en mi vida, entonces, como dice Martin, deberíamos darnos cuenta de que esta separación en la celebración de la Pascua es un escándalo, así que esto transformará mi forma de pensar. Nuestro problema hoy es que no compartimos la mesa de Jesús, así que si logramos cambiar nuestras vidas interiormente, entonces, como resultado, deberíamos ser capaces, con la providencia de Dios y el apoyo del Espíritu, de celebrar visiblemente juntos. Mis compañeras musulmanas me preguntaban, ¿es tu Jesús resucitado o el Jesús de los otros? Por supuesto, por un lado no es un testimonio, pero por otro lado, tal vez sea bueno que suframos. Tal vez es bueno que llevemos la cruz de nuestra división y que esto nos provoque encontrar aún más nuestra identidad, que sería la unidad. El cristianismo significa que hemos destruido muros y queremos construir cada vez más puentes con los demás. Así que cada puente que se construye es una relación, y esta relación nos hace comprender lo que hay detrás de la vida. Mi pare che l'anniversario appunto di Nicea. Me parece que el aniversario de Nicea podría representar un momento en el que podrían darse signos concretos de reconocimiento mutuo. Es un momento de Dios, como señaló también el profesor Sompas. Un momento de Dios, un kairos de Dios. Creo que podría iniciarse un momento común de oración en el que confesáramos juntos el símbolo de Nicea, por ejemplo. Esto ya sería un signo de gran significado. Y a partir de aquí se podría iniciar un camino en el que los resultados, ya muy valiosos, de los diálogos ecuménicos que se han logrado en los últimos años, sean compartidos entre las distintas iglesias en la lógica de un ecumenismo receptivo. Da ultimo, penso che potrebbe realizzarsi. Y por último, pienso que ciertamente
podría celebrarse un sínodo ecuménico, no quizás todavía sobre cuestiones doctrinales e institucionales, porque el tiempo debe madurar, pero sí un sínodo ecuménico en el que se aborden los problemas que afligen hoy a la humanidad. Hay que poner en marcha movimientos de base, como este Zoom que estamos viviendo, este seminario web sobre Nicea, precisamente para mostrar este camino que ya está en marcha.